El Señor me hablaba esta semana de poder. La semana anterior hemos hablado de temas de autoridad, ¿verdad? Autoridad, también hablamos de la mentalidad de trono la semana pasada, ¿cierto? Que el Señor siga profundizando con su espíritu en nuestra mentalidad el reino de los cielos. Y hoy día yo quiero hablar algo que sale de la mente, que tiene que ver con las palabras. Voy a hablar de hablar con propósito. ¿Amén? Amén. Justo hoy día es un día de proclama donde estábamos proclamando la victoria del Señor. Pero es necesario proclamarla. Amén. Entonces cuando nosotros decimos el Señor ha triunfado gloriosamente, no solo estoy pensando en este cántico de Moisés o de Miriam cuando cruzaron el mar, sino que también estoy pensando en que Él triunfó gloriosamente sobre mi conyugazgo, mi matrimonio. Él triunfó sobre mis hijos, Él triunfó sobre mi mentalidad, sobre mi corazón Él triunfó. Él triunfó sobre mis generaciones, Él triunfó sobre lo que va a venir. Amén. Entonces cuando proclamamos la victoria del Cordero, estamos hablando de la victoria en nuestras vidas, en nuestra nación, en nuestra ciudad. Yo hoy día estoy muy feliz porque vino un amigo mío que se llama Rubén. Un aplauso a Rubén. ¿Saben qué? Yo les decía que voy a hablar de hablar con propósito, ¿verdad? Y ayer estábamos con mi esposa compartiendo, hablando, y hablamos de Rubén. Con Rubén no hablamos siempre, ¿cierto, Rubén? Rubén, compañero de trabajo en GPS Chile, hace años atrás, hace 9 años, 9, 8 años atrás, compañero de trabajo, hace tiempo. Estás más viejo, Rubén. Pero un buen amigo, almorzábamos juntos, andábamos siempre juntos, hizo de mi estadía en ese trabajo muy agradable, Rubén. Quería decírtelo hoy día. Entonces, lo quiero mucho, ¿ya? Y somos de esos amigos que siguen siendo amigos, pero que hablan una vez al año, ¿verdad? Y me habla para pedirme la cuenta de Netflix. Y yo para pedirle la cuenta de Amazon Prime. Así el intercambio de cuentas. Y justo ayer hablábamos con mi esposa y la Vale me decía, tenemos que invitar al Rubén a la iglesia, me dijo. Y yo le dije, sí, el Rubén. ¿Saben la gracia del Rubén? Tiene mucha gracia Rubén. Que Rubén es alguien que nunca ha ido a una congregación, ¿cierto? Esta es tu primera vez. Y yo cuando lo conocí, yo juraba que era cristiano. Porque tiene un corazón impresionante. Es sencillo, es humilde, piensa en el otro. No, es un 7 este cabro. Yo era mala influencia para él. No, pero muy buena persona, siempre pendiente de los demás, siempre atento. Entonces yo cuando lo conocí al Rubén, yo le decía a la Vale ahí en ese inicio, yo decía, a mí me tinca que es cristiano, le decía yo así cuando en el inicio. Y no, no, pero yo sé que el Señor tiene algo para él. Entonces ayer hablábamos con mi esposa y yo no le escribí. Y él en la mañana, ojo, solo hablamos ayer. La Vale me dijo, podría escribirle al Rubén. No acordamos del Rubén, nos acordamos siempre del Rubén, ¿no? ¿Cierto? Como que no andamos pensando en el Rubén, en la vida. No andamos pensando en ti, amigo. Pero ayer el Señor puso eso en el corazón. Lo hablamos nomás, solo lo hablamos. Y el Rubén me escribe en la mañana. Me escribe en la mañana, yo le puse ¿en qué estáis, Rubén? Manda. Porque cuando hablamos, le decía una vez al año, yo le digo ¿en qué estáis? Cuéntame cómo va el corazón, las relaciones, cómo va el trabajo, estás donde mismo. Me mandó un audio. Y en eso me comenta algunas cosas y yo le hablo de la iglesia nuevamente y dijo, sí, algún día voy a ir, me dice. Siempre me ha dicho eso, en verdad. Y yo le dije, no hay un día, no hay un mañana, nada nos asegura el mañana. Así que le dije, tenéis que venir hoy. Me dijo, no, es que tengo que hacer unos trabajos de la universidad, está estudiando psicología. Y yo le dije, bueno, te la dejo ahí. ¿Ya? Y la Vale agarró el celular y le mandó un audio y le dijo, no, pues tenéis que ir, Rubén. No sé. Y el Rubén dijo, ya, bueno, voy a ir. ¿Saben que solo el hablar del Rubén y presentarlo delante del Señor en una conversación cotidiana, no es que estábamos orando, no es que estábamos en un tiempo de intercesión, simplemente lo hablamos, lo expusimos, se proclamó y algo llamó la atención del Rubén para que me escribiera hoy día y hoy día está aquí conmigo.
Que el Señor complete tu obra, su obra en ti, Rubén. Que lo puedas conocer con profundidad. Sé que te da mucho nervio y estás hablando de todo esto, pero hoy día voy a hablar del Rubén. No. No, tenía que mencionarlo porque justamente en lo que vamos a hablar y es que no existe una fe muda. Amén. No, la fe siempre habla, siempre estamos profesando algo. Ahora, ¿cuál es nuestro lenguaje cotidiano? Y esa es una primera pregunta que quiero plantear en sus vidas, el cómo hablamos diariamente. No aquí en la congregación, porque aquí en la congregación hablamos victoria, ¿verdad? Hablamos la sangre del Cordero moviéndose, hablamos de Cristo, pero ¿cómo hablamos en medio de nuestras familias? Cuando hablamos con nuestra pareja, cuando hablamos con nuestros hijos, cuando hablamos en el trabajo, ¿cuál es nuestra conversación? ¿Cuál es el evangelio que proclaman nuestros labios? ¿Será amargura? ¿Será tristeza? ¿Será temor? Miren, 2 Corintios 4:13, hoy día voy a pedirles a los de multimedia que estén muy, muy atentos, porque voy a pedirles muchos versículos, porque vamos a hablar del poder que tienen nuestras voces. Amén. 2 Corintios 4:13 dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por tanto, y está en mayúscula, creí, por tanto, hablé. ¿Qué es lo que crees? ¿Qué es lo que estás hablando? Porque lo que hablas es lo que estás creyendo. Eso es muy importante, es un principio muy clave. Lo que hablo es lo que creo. Si estoy hablando que me está yendo mal, estoy creyendo que me va a ir mal. ¿Me entienden o no? Ahora, no estoy hablando de positivismo, no estoy hablando de utilicemos buenas frases. Estoy hablando de cómo el cielo mira, mentalidad de trono. ¿Se acuerdan que en un momento Dios le cambia el nombre a Abraham? Y le cambia el nombre de Abraham por Abraham, que le agrega como una H, ¿verdad? Le amplía el nombre y al cambiárselo pasó de ser padre enaltecido a padre de naciones, de multitudes. Muy bien. Ahora, Abraham, ¿era padre de naciones en ese momento? Pero el cielo sí hablaba de que era padre de naciones. Entonces, si tú dices, oye, ¿yo cómo voy a hablarle al enfermo de que está sano? Esos medios locos. Bueno, el Señor le hablaba a Abraham de que era un padre de naciones y todavía no nacía Isaac. ¿Por qué? Porque el cielo necesita hablar la verdad. Entonces, si Dios mismo cambia el nombre para dirigirse bien a alguien, ¿cuánto más nosotros? Por ejemplo, la palabra dice de que por su llaga fuimos sanados, ¿verdad? No dice por su llaga sanaremos, ni en algún día vamos a sanar. Dice que por su llaga ya fuimos sanados. Entonces, actualmente puedo estar yo pasando por un proceso de una enfermedad, pero me tomo de esta palabra, que es una verdad, digo, por su llaga yo fui sanado. Estoy hablando una verdad. No estoy mintiendo. Sí, realmente estoy enfermo, pero estoy hablando la verdad, la victoria de Cristo en nuestra vida. Entonces, creí, por tanto hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Vayamos manteniendo los versos. Si yo les pido que cambiemos el verso, cambiamos el verso. Bueno, Hebreos 11:3. Ahora cambiamos el verso. Hebreos 11:3 dice: por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. El Señor, ¿cómo creó el universo? ¿Con qué? Con la palabra, con su voz, con su boca. No la creó con sus manos. No tenía un depósito para sacar cosas, sino que es el verbo saliendo de él para crear todas las cosas. Ahora, ese poder también está en ti. ¿Por qué creemos que con nuestras manos vamos a poder cambiar nuestro destino? Si lo que energiza nuestro cuerpo, el espíritu, ese ruá, ese soplo sale de nuestra voz. Juan 1:1. Juan 1:1, vamos a leer hasta el verso 3. Dice: en el principio existía el verbo. El verbo es palabra, ¿verdad? Y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios, todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, todo lo que existe es producto de la palabra, de este verbo. Ahora, en el principio dice que estaba el verbo con Dios, y el verbo era Dios, pero el verbo estaba ahí, ¿me entienden? Retenido. Era necesario que Dios dijera: sea la luz, sea el verbo. No era que el verbo interactuaba solo. O sea, tus pensamientos son abstractos, ¿verdad? Están aquí, pero deben materializarse en palabras. Ahora, ¿qué es lo que se materializa muchas veces? Hablamos oscuridad, sin querer, así como: es que yo creo que toda la vida me va a ir mal.
Es que yo creo que esto para mí es imposible. ¿Y qué estoy tirando? Tiniebla. ¿Saben qué? Insisto, esto no se trata de como mentalidad positiva ni nada de eso. Lo que estoy diciendo, aún la gente de afuera, no sé si han escuchado eso de yo lo decreté. Yo he escuchado mucha gente que dice, yo lo decreté y se me dio. La otra vez veía a unos humoristas que fueron a Viña y todos decían lo mismo, todos decían, yo lo decreté de que iba a Viña y llegué a Viña. Entonces, si ellos ocupan un principio de hablar para creerlo y que se manifieste, ¿cuánto más nosotros? Pero muchas veces andamos mudos. En un momento, miren, para que vean el valor de la palabra, aquí está muy claro, o sea, el Señor hizo todo por medio del verbo. Amén. ¿Se acuerdan en un momento? Zacarías iba a tener un hijo de su esposa estéril, era Juan el Bautista, ¿se acuerdan? Y él fue incrédulo y Dios, ¿qué hace? Lo deja. Dios prefería que el sacerdote, era sacerdote, con la autoridad sacerdotal que tenía, lo prefería callado antes de que hablara con su autoridad una posición de incredulidad. Tú eres sacerdote también del Dios Altísimo. Eres sacerdote conforme a la orden de Melquisedec. Y es más, la palabra dice, los sacerdotes ¿qué hacían? Acercaban a Dios a la tierra, ¿verdad? ¿A través de qué? A través de sacrificio. Ahora ustedes me van a decir, bueno, somos sacerdotes de la orden de Melquisedec. Los sacerdotes de la orden de Aarón hacían estos sacrificios que eran conforme a la ley, ¿verdad? ¿Cuál es mi sacrificio? En hebreo habla de que nuestro sacrificio es el sacrificio de alabanza. Y dice, es decir, palabras que confiesan su nombre. ¿Estás confesando su nombre en tu vida? En medio del caos de tu casa. Ese es tu sacrificio. Que en el momento en que te da rabia y te dan ganas de decir, está todo mal, está todo fallando, digas, Jesucristo, en medio de esto, trayendo orden. ¿Cómo se ordenó el caos cuando había tiniebla, cuando había vacío? En Génesis 2, con el sea la luz. Invocando a Jesús, confesando a Jesús. Sabemos que ese sea la luz es Jesús, es el verbo, porque en el cuarto día recién hizo el sol. No es que Dios creó el sol en ese momento cuando dijo sea la luz. Dijo sea Jesús. Soltó el verbo, en ese momento habló. En el principio estaban los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, ¿verdad? ¿Y qué hizo Dios? Sea la luz. La única forma de ordenar y de llenar tu vida es invocando el nombre de Jesús. Esos labios que confiesan su nombre. Eso es lo que necesitamos gobernar. Miren, voy a contarle una historia rápidamente de Balac y Balaam. Balac era un rey pagano, no era creyente en Dios, y él consulta a un hechicero, a un profeta de la tiniebla, para que maldiga al pueblo de Israel, porque los israelitas habían acampado en la llanura de Moab. Mientras, chicos, busquen Números 22:6. Números 22:6. Entonces los israelitas habían acampado en la llanura de Moab. ¿Se acuerdan que habían salido de Egipto, van toda esa travesía, toda esta historia? Y llegan a la llanura de Moab y Balac, el rey de Moab, vio todo lo que había hecho Israel antes. Había visto que había salido con mano poderosa de Egipto, se hablaba eso entre los pueblos y más encima había cruzado el mar. Entonces era como, este pueblo es heavy. Eso decía el rey de Moab. Y por eso llama a Balaam con riquezas, con mensajeros, para que maldiga al pueblo de Israel. Y esto es lo que pasa. Dice, ven ahora. Ojito, insisto, el rey no es creyente. El rey no es un seguidor del Señor. Es un rey pagano. Y él llama a este profeta o a este hechicero, que también es pagano, y le dice, ven ahora, te ruego y maldíceme a este pueblo, porque es demasiado poderoso para mí. Quizá pueda derrotarlo y echarlo de la tierra, porque yo sé que a quien tú bendices es bendecido y a quien tú maldices es maldecido. ¿Por qué Balac acudió a Balaam y no fue con estrategias de guerra, por ejemplo? No utilizó, no sé, provisiones, no llegó a un acuerdo con Israel, no le dio un acuerdo político, no le dio regalos, por ejemplo. ¿Por qué decide ocupar la voz para vencerlo? Porque entiende, las tinieblas saben que la única manera de destruir al ejército de Dios es con la palabra. Así pasó en Génesis. Así pasó con la serpiente. O sea, ustedes van a ver que la serpiente en ningún momento ata a Adán y Eva como amenazándolo y les dice, come del huerto.
sino que los seduce con la palabra y hace que ellos codicien el árbol y terminen comiéndolo. La tiniebla sabe que la única forma de corromper a los hijos es con la palabra, con una noticia, con una mala noticia. Evangelio significa buena noticia. Bueno, la tiniebla ocupa la mala noticia para corromper el corazón y desenfocarnos de lo que el Señor quiere hacer. Y esa es la maldición. Maldecir, una vez se piensa que la maldición es solamente que venga así como un hechicero, ¿verdad? Con sus cositas medias raras y sus trucos de magia, nada, a maldecir a alguien. Yo hago trucos de magia. No. La tía Ichi me dijo que no lo hiciera en la iglesia, así que no lo voy a hacer aquí, pero aparezco allá. Nada. No, son trucos nomás, son trucos. Son trucos que uno invoca. No. Perdón. Mi incontinencia, y esta palabra también es para mí. Obviamente, si el Señor me la habla. Entonces, va un hechicero por esto mismo, porque sabe que el poder de la palabra puede vencer a un pueblo entero. Entonces va con riqueza, esto no es un juego. La tiniebla entiende que las palabras pueden quebrar todo. O sea, la unión de tu matrimonio, de tu conyugazgo, si bien quizá alguno aquí obviamente pasó por un registro y firmó, en verdad cuando se separa no rompe ese registro, ¿verdad? Dice, oye, ¿sabes que no te amo? Lo rompo. No es así. ¿Cómo se quiebra? Con palabras. Un acuerdo se quiebra con palabras. Es que tú una esposa y un esposo y alguien le dice, ¿sabes qué? Yo ya no te amo. Ahí quebró algo. Fue una palabra, no tuvieron que ir al registro civil, no tuvieron que iniciar un proceso de separación, nada de eso. Solamente la palabra quebró el matrimonio. Y pueden vivir juntos, pero ya no ser uno, solo por una palabra. Entonces, todos los acuerdos son a través de este soplo, este sonido. Entonces, nosotros siendo hijos del Creador que formó todo lo que vemos con su boca, debemos entender que la solución viene también de la voz del Señor a través de nuestros pulmones, a través de nuestro sistema fonatorio, a través del choque de estas cuerdas que provoca el sonido. ¿Sabes que tú eres el vehículo que posee las palabras de Dios para bendecir la tierra? Somos ese canal de conducción donde la voz del Señor se suelta. Hay tantos ejemplos. ¿Se acuerdan en un momento Jeremías? Por eso digo que tengo muchas palabras y tengo todo desordenado mensaje porque tengo palabras. Pero Jeremías en un momento Dios le habla y él dice, soy joven. Y le dice, no digas que soy joven. ¿Por qué le refrena la boca con algo que no es tan terrible? Todos queremos ser joven. ¿Ah? ¿Pero por qué le dicen no seas joven? Porque él estaba asimilando la juventud con la torpeza a la hora de hablar. Entonces, no digas eso. No digan. Entonces, si el Señor le prohíbe decir algo que no es una blasfemia, al decir ser joven no está mal, ¿cierto? O sea, no le dijo, no, sabes que yo no sirvo para nada. No dijo eso, Jeremías. Dijo, soy muy joven y no sé hablar. Y él dice, no digas que eres muy joven, porque yo pondré mis palabras en tu boca. Eso es lo que quiere hacer el Señor con nosotros. Eso es lo que quiere revertir. Yo sé que esta mañana el Señor no solo va a ungir nuestras bocas para bendecir nuestra vida, nuestra nación. Por eso también en las mañanas estamos orando por la nación, porque hay guerra de declaraciones, sino que también el Señor va a remover palabras generacionales que han venido en contra tuya, de autoridad quizá, de gente mayor que habló, gente, padres, abuelos que en algún momento dijeron, ¿sabes qué? Nosotros siempre vamos a ser pobres, y marcó tu casa. Y tú dices, no sé por qué me está costando, y que el Espíritu Santo traiga a memoria toda palabra que te estigmatizó. Estoy haciendo clase en un colegio. Yo la otra vez oraba al Señor y le decía, ¿por qué estoy ahí? Porque más allá de hacer clase, que está bueno, el propósito como tal, yo decía, Señor, ¿qué es lo que quiere aquí? Y el Señor me mostraba cómo en este tiempo, y bueno, no solo en este tiempo, siempre ha pasado así, en las universidades y en los colegios hay maestros que adoctrinan a los jóvenes, a la nueva generación, con un pensamiento de violencia, de amargura. Cargan la amargura de su corazón como una fuente y la depositan en los niños. Y cómo ellos se levantan en contra de un sistema, en contra de un gobierno, en contra de quien esté enfrente, en contra de sus padres. Entonces el Señor me mostraba de que yo debía advertirme en este tiempo, pero con sus palabras, no con mis palabras, con sus palabras en los niños. Y eso es lo que he estado haciendo. No estoy haciendo clase, no, igual hago clase, pero siempre les estoy hablando de que son valiosos y ha funcionado bien. ¿Saben que tengo un curso
que es de más chiquitito, de sexto, y había un niño que es maldadoso. y claro, no agradan tanto él. O sea, esos niños así no caben tan bien. Y la primera clase se portó muy mal, Y yo, Señor, dame estrategias para él. Entonces me acerqué, lo abracé, vi que estaba dibujando en la clase, no escribió nada, solo dibujó. Y yo le dije, oye, dibujáis muy bien. Y de verdad dibuja muy bien, no estaba mintiendo. ¿En serio, profe? Me dijo. Yo le dije, sí, en serio. Aparte que él me había visto dibujar en un momento en la pizarra y los demás compañeros dijeron, oye, dibuja bien el profe, porque yo dibujo bien igual, ¿ya? Yo no sé si les pasa, pero hay gente que saca todos los dones de la familia. A este, no. La humildad nomás la sacaron mi hermano, yo saqué la... No, estoy bromeando. No, pero dibujo bien. Entonces habían visto eso y claro, un profe tiene autoridad, pero un profe que dibuja bien y le dice al niño que dibuja bien, más autoridad todavía. Entonces él me dijo, ¿en serio, profe? Yo le dije, sí, te quedó muy bueno. Oh, gracias y todo el tema. Ahora en todas las clases participa. Levanta la mano y lo chistoso es que su participación no es muy buena. Levanta la mano así bien en alto y me dice, profe, ¿tiene diferente la barba hoy día? Y yo, sí, ya, gracias. Gracias. Todas sus intervenciones son así, pero se ha puesto a dibujar, a veces pasa la pizarra, yo estoy hablando algo y él empieza a dibujarlo, ¿ya? Entonces ahí se ha desarrollado. Y la otra vez, dentro de ese mismo curso, que los de sexto son como curiosos, me decía, son niños obviamente, yo lo que voy a decir porque son niños, ¿ya? Pero había un niño de ellos que dijo, profe, ¿usted cuántos años tiene? Y yo me puso en jaque, en jaque. 25, nada. Y le dije, le dije mi edad, pues yo no tengo problema con mi edad. Le dije mi edad. Sí le dije, no he visto Rocky 3. Y ahí él dijo, ya, profe, es de los nuestros, me dijo, es de los nuestros ya. No, le dije mi edad. Y me dice, ¿y tienen hijos? Y yo le dije, sí. Y bromeando dije, tengo 40, le dije, leciendo. Yo le dije, no, sí tengo dos niñas. Y este chiquitito levanta la mano y dice, tiene 40 porque nosotros también somos sus hijos, dice. Y yo, digo... Y después en el almuerzo se me acercó, así de la nada, y me contaba de que él vivía con su abuelita y su mamá y no tiene papá. Entonces hay una generación con orfandad que lo único que necesita es la aprobación de alguien que le diga, tú puedes, tú eres mejor que... Y esa es mi estrategia. Cuando veo que alguien no cumple, digo, tú eres mejor que eso. Porque a veces estigmatizamos con nuestra palabra, y lo digo por experiencia propia. Yo me acuerdo cuando era más chico, era revoltoso como este niño quizá. Entonces siempre se me tildó como el rebelde, y aún en la iglesia. Yo siempre, ¿saben qué? Esto me quedó grabado, y por eso es tan importante nuestras acciones con los niños. Porque puede haber sido una tontera, pero si a mí me quedó grabado es porque me marcó. Entonces me acuerdo que estaba en la iglesia, hace muchos años atrás, en una iglesia pentecostal, y era niño, y un hermano se acerca a mi papá, a mi mamá, los saluda, y se acerca a mí, y yo le pongo la cara para que me salude, me dé un beso, y él me agarra el pelo, me hace así, y me dice, este tiene cara de bandido, me dice. Y sí, es gracioso, y sí, tengo un corte en la ceja y tengo cara de bandido, y sí, levanten las manos porque esto es un asalto. No. Hice de mis dificultades una fortaleza. Pero ¿saben qué? Yo esperaba que me saludara, no que me dijera que tenía cara de bandido. Y insisto, hoy día yo me río de eso, pero en ese momento, si me lo recuerdo, es porque me marcó. Y eso es estigmatizar. Porque tu voz tiene autoridad. Tú no sabes cuando saluda a un niño o a alguien y le dice, eres amado, eres importante. No sabemos. Uno cuando es pequeño también razona y se cree las cosas. Y yo me fui creyendo no solo esa frase, me fui creyendo que era el rebelde de la familia, me fui creyendo que era la oveja negra. ¿Y cómo me comporté? Tal cual. Como el rebelde, como la oveja negra, porque era mi afirmación, era lo que me decían. Era tan terrible esto que me acuerdo que también en una instancia sacaron esos pan de vida. ¿Se acuerdan de los pan de vida? Estábamos en el sur, contando traumas, sacando pan de vida, todo. El Señor te prosperará, el Señor es tu luz, es tu juez. Me toca a mí, Jordan. Yo no quiero, ya saca así, arrepiéntete, no sé qué. Era una cuestión así, yo, hasta el pan de vida en contra mío. Pero saben que la tiniebla es específica en marcar el corazón, ¿ya? Y ahora esa persona rebelde está aquí ministrando. Entonces, ahora esa es la gracia del Señor. Pero no estigmaticemos con nuestras palabras. Entonces,
Si mi hijo no está funcionando bien, si las cosas no... Eres mejor que eso. Hijo, eres mejor que eso. Hija, eres mejor que eso. O sea, no decir, no, es que tú eres desobediente, es que tú eres rebelde, es que tú eres altivo, es que tu corazón no funciona. No, eres mejor que eso. Porque si el Señor se encargó de dejar a Zacarías mudo con tal de que no, con su incredulidad, no ensucia a Juan el Bautista, ¿cuánto más el Señor quiere con nosotros, con esta generación? Y después decimos, ¿por qué esta generación le cuesta tanto? ¿Por qué esta generación no está tan encendida? ¿Por qué esta generación no es mejor que la de sus padres? Porque no hemos encargado en hablar mal de ellos. Y la única fuente de provisión que el Señor se provee es que tú seas esa casa de oración, esa casa que habla la verdad del cielo sobre las generaciones. Amén. Entonces la palabra es la incorporación del pensamiento. La palabra viene a ser el cuerpo del pensamiento. ¿Qué es lo que estás pensando? Porque eso es lo que vas a estar hablando. Por eso la palabra dice, piensa en todo lo honesto, en todo lo puro, en todo lo de buen nombre. Hay que pensar en todo lo bueno. Siempre piensa en lo bueno. Pero es muy fácil hablar y decir, no, es que yo creo que me dijo esto porque está enojado conmigo. Y lo hablaste. Y creaste una realidad en el corazón. En Efesios 1, 22, 23, no quiero que lo busquen, lo voy a mencionar, pero se menciona de que la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Es cierto eso, una verdad, ¿cierto? Somos el cuerpo de Cristo. Ahora, al ser el cuerpo de Cristo, estamos destinados a expresar sus pensamientos, a manifestar en el mundo su voz. O sea, si estamos conectados a la cabeza de Cristo, nuestras palabras, ¿cuáles debiesen ser? Las que salen de su pensamiento y no las nuestras. No es nuestra opinión, no es lo que yo creo. ¿Qué es lo que el Señor opina de mi hijo? O más que opina, ¿qué es lo que Él dice de mi hijo? Eso es lo que debo hablar. Si tú estás hablando, miren, sé que puede sonar así muy terrible, pero es así. Si yo me pongo a hablar mal de mi hijo, o lo que yo opino, o lo que yo veo, y no lo que el cielo está hablando, una, me desconecto de la cabeza, y lo otro es que estoy siendo una voz contraria a la de Cristo. Como que Cristo venga y le diga a mi hija, ¿sabes qué? Tú eres princesa del Señor. Y yo voy y le digo, no, tú eres desobediente. Y hay una contravoz. Estoy discutiendo con el Señor en función de ser ese canal de bendición para las generaciones. Amén. Entonces la palabra que pronunciamos se convierte en el vehículo en el cual el Espíritu Santo viaja al lugar de necesidad. ¿Se acuerdan que en el Génesis dice que el Espíritu se movía sobre las aguas? Pero si Dios no hablaba, el Espíritu no actuaba. Es necesario que hablemos para que el Espíritu Santo se movilice a la necesidad que tengo. ¿Cuál es la necesidad que has estado sufriendo? Que te ha estado golpeando en el corazón. Que te ha dolido. ¿Has hablado del Espíritu Santo ahí? Señor, movilízate ahí. Haz tu obra ahí, completa tus principios ahí. Muchas veces esperamos que otro lo haga por nosotros, aún en la adoración. Que alguien me guíe, pero algo que salga de ti. Para decir, tú eres santo, porque a la medida que tú dices, tú eres santo, Señor, esa santidad también viene a limpiar tu interior. Cuando dices, tú eres digno, esa dignidad viene a tocar nuestra vida. Entonces, hay autoridad en nuestro hablar. Miren, Josué 6:26, este es un buen ejemplo. El ejemplo de Balaam es un ejemplo de un hechicero, ¿verdad?, que se busca para maldecir al pueblo de Israel. Pero miren, en Josué 6:26 se registra que Josué pronunció una maldición sobre cualquiera que quería reedificar Jerusalén. ¿Se acuerdan? Cuando destruyen los muros de Jerusalén, de Jericó, de Jericó, y entra Josué ahí a conquistar. Ya, él declara estas palabras en Josué 6:26 y dice, entonces Josué le hizo un juramento en aquel tiempo, diciendo, maldito sea delante del Señor el hombre que se levante y reedifique esta ciudad de Jericó. Con la pérdida de su primogénito echará su cimiento. O sea, está diciendo que el que reedifique la ciudad de Jericó, su hijo primogénito va a morir mientras él echa el cimiento, y dice, y con la pérdida de su hijo menor va a colocar las puertas. Esa fue la maldición que dijo Josué cuando destruyen los muros de Jericó. O sea, el que quiera reedificar de nuevo esto, su hijo primogénito va a morir cuando esté echando el cimiento, y cuando reedifique las puertas, su hijo menor va a morir. ¿Ya? Vamos ahora, esto pasaron 500 años más o menos, y en Primera de Reyes 16:34, cuando estaba reinando Acab, Primera de Reyes 16:34. Miren lo que pasa aquí. 500 años después. En su tiempo Giel de Betel reedificó Jericó.
Hace 500 años atrás Josué dijo, no reedifiquen Jericó. Y él lo reedifica. A costa de la vida de Abiram, su primogénito, puso los cimientos. O sea, muere su hijo Abiram, primogénito, producto de esta palabra que Josué había dicho. Dice, y a la costa de la vida de su hijo menor, Segub, levantó sus puertas, conforme a la palabra que el Señor había hablado por Josué, hijo de Nun. ¿Ven lo poderosa que es una palabra que puede tocar 500 años de historia? O sea, lo que tú dices, las acciones que nosotros hacemos, el hecho de bendecir una plaza, un lugar, el lugar donde tú vives, eso puede durar 500, 1000 años, porque tu palabra con autoridad quedó ahí, ¿me entienden o no? O sea, acá solamente lo que hizo Josué fue hablar. Vencieron y dijo, mira, el que quiera reedificar esto, su hijo va a morir. Con los cimientos, su primogénito y su hijo menor también va a morir cuando pongan las puertas. 500 años después, un hombre de Betel lo hizo y murió sus hijos, su familia. Entonces, mientras más grande sea la autoridad legal de alguien, en una declaración, mayor impacto va a producir, ¿verdad? Por ejemplo, si el presidente, ¿ya?, de la nación dice algo de manera pública, no sé, cualquier cosa, ¿ya? Chile se está cayendo a pedazos, un ejemplo. ¿Eso genera repercusión o no? Genera repercusión en el medio, se va a levantar muchas voces diciendo, pero ¿cómo dice eso el presidente de la nación? ¿Cómo está proclamando eso? ¿No? Y incluso nosotros también estaríamos en contra de esa declaración, ¿verdad? Ahora, claro, porque él es autoridad, pero no es lo mismo que lo diga alguien, no sé, alguien en condición de calle, ¿verdad? Porque tiene menor autoridad. Igual es impactante hablar mal de la nación, pero alguien de mayor autoridad va a tener mucho más peso a la hora de hablar. Ahora en Mateo 16, 19 dice, yo les daré las llaves del reino de los cielos. Y lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Tenemos autoridad. Tenemos autoridad para atar y para desatar. Y muchas veces nos atamos a cosas naturales producto de nuestras palabras. Es que yo nunca voy a salir de esto. Es que mi vida no va a surgir. Es que yo creo que nunca voy a alcanzar tal cosa. Es que yo creo que yo nací para perder. Todas esas frases van atando nuestra vida y no nos damos cuenta, porque con la misma autoridad que tú le dices, el Señor es poderoso, esa misma autoridad la utilizas para decir, a mí me va a costar todo. ¿Cuál es la diferencia? De una fuente no pueden salir dos tipos de agua. Entonces, la forma en cómo hablamos, no hay algo en que dice, ya, esta palabra sí, esta no. Esta sí y esta no. No se trata de eso. Si somos una figura de autoridad, que el Señor nos puso autoridad, toda palabra que digamos va a generar una repercusión. Entonces, atar y desatar es personas, situaciones, lugares, nosotros mismos. Es una llave que el Señor pone a través de nuestras palabras. Efesios 4:29. Se va entendiendo, ¿verdad? Efesios 4:29. Miren lo que dice. Vamos a leer hasta el verso 32. Efesios 4:29. Dice, no salga de vuestra boca ninguna palabra mala. Ninguna mala. Dice, sino solo la que sea buena para edificación según la necesidad del momento. Quiero detenerme ahí. ¿Cuál es la necesidad del momento que estás viviendo? Porque todos estamos viviendo diferentes momentos. ¿Están saliendo palabras de edificación para ese momento? ¿O no? ¿O estamos hablando lo mismo que vemos en ese momento? Dice, para que imparta gracia a los que escuchan. Siguiente verso. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Siguiente verso. Sea quitada de vosotros toda amargura. Y estas son las fuentes que la otra vez también se ministraban, que salen palabras. Si ustedes quieren localizar de dónde salen mis palabras, muchas veces salen de fuentes de amargura, donde tú hablas amargamente, desde el dolor, desde el enojo, ¿verdad? Desde el enojo sale tanta basura de nuestra boca. De la ira. Miren, dice, de los gritos. ¿Ah? Yo soy bueno para gritar, pero no gritar a las cosas de la casa, ojo. ¿Cierto, amor? Que yo no ando gritando así como... ¡Ah! Yo soy bueno para gritar porque ando gritando, cantando así fuerte. ¿Ah? Escuchar la Mar se parece, no sé si habrá escuchado alguna vez algún grito. ¿Escucha, sí?
¿No? ¿Se escucha cuando grito? ¿No? Más o menos. No, pero no son gritos así locos. O sí, o quizás sí, no sé. TDAH. Ya, pero gritos, maledicencias, así como toda malicia, todo eso es lo que sale. Dice, sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Esa debiese ser nuestra fuente del hablar. ¿Saben que si tú no estás perdonando, hay una fuente de amargura que te está ministrando? Es que tú no sabes lo que me hizo, pero tú no sabes lo que hizo Él por ti. Hay gente que dice, ¿sabes qué? Es que la vida es injusta. Pero mejor, porque si fuera justa nosotros tendríamos que ir a la cruz. Porque si la vida fuese justa, tú tendrías que pagar tu vida por muerte. Gracias al Señor que Él se hizo pecado por nosotros. Y eso es injusto, que alguien tome tu lugar en la cruz. Pero en su amor Él lo hizo. Entonces, claro, quizás no te tocó la mejor vida, pero créeme que si fuera la vida justa tal cual, conforme se nos paga, conforme a lo que hacemos, ninguno tendría salvación. Así que es una gracia la vida que tenemos. No, nada, sí. Lo que pasa es que quiero aportar a lo que tú estás diciendo en relación a la neurociencia, que yo se lo compartí a Javi el otro día, y todas nuestras emociones, en especial la ira, dura 90 segundos en la química de la sangre. ¿Ya? Entonces uno puede decir, ¿por qué entonces me demoro tanto en que se me pase la rabia? Porque tus pensamientos siguen activando esa química. Entonces se produce un bucle, ¿ya? Una continuidad. Entonces pasa que nunca si no dejas de pensar en eso, vas a seguir sintiendo rabia. Y lo otro, que la mente, los pensamientos se creen todo lo que yo hablo. Es decir, si yo digo no puedo hacer esto, el cerebro inmediatamente bloquea el esfuerzo, esa capacidad de esforzarse. Eso quería aportar, amigo, porque encuentro mucha relevancia en lo que estás hablando. Muy bueno, muy bueno. O sea, aquí ya estamos hablando de neurociencia, ¿verdad? Hay un momento donde el Señor dice, diga al débil, fuerte soy. Y ahí está aplicando eso, o sea, pero dice, diga, no lo piense, no es solo piensa que eres fuerte, dilo. Yo en momentos de nerviosismo, esto es un tips, pero yo digo, soy el jefe. No, de verdad yo digo, ya me voy a enfrentar a algo difícil, soy el jefe. Y me creo el cuento por ahí. Pero la palabra de verdad, o sea, sí, suena gracioso eso, pero el Señor también lo hizo. Él dijo, diga al débil, fuerte soy. Pero está mintiendo, no. Está proclamando. Hay una realidad visible, sensorial, y hay una realidad del espíritu. ¿Con cuál te quedas? ¿Con la realidad sensorial de lo que está pasando? ¿O lo que el cielo está diciendo? Que se haga su voluntad sobre la tierra. Mateo 10:32. ¿Se acuerdan que yo les decía, vamos a buscar mientras Mateo 10:32, pero en Hebreos 13:15 dice, por tanto, ofrezcamos continuamente mediante él sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Eso es el sacrificio de alabanza. ¿Por qué sacrificio? Porque en un momento complejo me va a costar confesar su nombre. Ese es el sacrificio de los sacerdotes actual, porque en un momento de crisis, cuando yo veo que alguien querido está con un cáncer, cuando yo veo que estoy enfrentando una situación económica terrible, cuando yo veo que vienen mis acreedores a buscarme, confesar el nombre del Señor es difícil. Eso es un sacrificio de alabanza, el levantar alabanza y decir, pero tú eres digno por sobre las situaciones. Es complicado en momentos de dificultad, ¿verdad? Entonces ese es el sacrificio de alabanza que habla Hebreos 13. Y miren lo que dice Mateo 10:32. El fruto de labios que confiesan su nombre. Mateo 10:32 dice, por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Siguiente verso. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Esa confesión de incredulidad nos cierra el acceso al trono de Dios. Ahora, ese negar al Señor, ustedes van a decir, no, es como decir, no, yo no creo en Dios. No es solamente eso. Es que tus palabras digan indirectamente, yo no creo en Dios, cuando hay alguna situación, cuando hay un enfermo, y tú dices, anda al médico.
que sí, tienen que ir al médico, no estoy yendo en contra de eso. Pero en vez de confesar, dice, ¿sabes qué? Vamos a orar antes. Porque yo tengo un Dios que por sus llagas ya fuimos sanos. Ahí yo ya lo estoy confesando. O sea, cuando yo lo niego con mi forma de vivir, con mis declaraciones, cuando hablo tinieblas, lo estoy negando a Él. No lo estoy confesando. El espíritu de profecía en Apocalipsis dice que es el testimonio de Jesús, ¿verdad? Entonces, cada vez que hablamos, ¿qué es el testimonio de Jesús? Es la vida de Jesús. Es lo que hace hacer el Padre, ¿verdad? Jesús decía eso. Yo todo lo que hago es lo que veo hacer al Padre. Ese es el testimonio de Jesús, ese es el espíritu de la profecía. Nosotros debiéramos vivir así, o sea, antes de hablar de nuestra opinión, es decir, ¿qué es lo que el Padre está diciendo de este asunto? ¿Qué es lo que el Padre está hablando de la nación? ¿Qué es lo que el Padre está hablando de mi familia? ¿Qué es lo que el Padre está hablando de la situación que estoy viviendo como casa? No lo que yo creo, no lo que mi esposa cree, porque lo que mi esposa cree y lo que yo creo genera tremendo conflicto y es que ella no me entiende, no, es que él no me entiende. Pero ¿qué es lo que el cielo está diciendo? Porque eso es lo que vamos a hablar. Y ese es el sacrificio de alabanza, confesar al Señor en momentos dificultuosos. En momentos de ira, de ansiedad, de depresión. Decir, Él es mi gozo, Él es mi fortaleza, Él es quien levanta mi cabeza. Entonces una confesión de incredulidad nos cierra el acceso al trono del Padre. O sea, no, ustedes van a decir, es que yo nunca he negado al Señor. Pero a veces con nuestras palabras negamos su eficacia. A veces con nuestras palabras negamos su poder. Negamos su gracia y su amor. Con nuestro egoísmo negamos su amor. Con nuestra indolencia negamos su misericordia. Lo estamos negando con nuestras palabras. Cuando actuamos bajo nuestra propia mentalidad caída, estamos negando al Señor. Entonces a veces lo tomamos literal como decir, no, negar al Señor es decir que yo no creo en Él. Pero ¿sabes qué? Delante dijimos, por cuanto creí hablé. ¿Qué estaba hablando? Porque a veces lo que estoy creyendo no es Él, es otra cosa. Sí, yo creo que se va a morir. No, yo creo que nos va a ir muy mal. ¿Y eso es lo que está diciendo el Señor? Entonces lo estás negando. Tu fe no está en Él, está en lo que estás viendo. Y esa es la verdad sensorial versus una verdad revelada. Juan 8:31. Juan 8:31. La tele está ahí está luchando por vivir. Oh, mi declaración la mato. ¡Arréglate! ¡Ah, funciona! Juan 8:31. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. La única forma de ser discípulo... Oh, perdón, ¿asusté a la guaguita con el grito? Perdón. La única forma de ser discípulo es permanecer en su palabra. ¿En qué palabra estás caminando? ¿En palabras de incredulidad? ¿En palabras de contienda? ¿En palabras de falta de perdón? ¿En palabras altivas? ¿En palabras de tu propia cultura o de tu propio ídolo? ¿En qué palabra tú estás poniendo tu confianza? Nuestra confianza no está en CAS. Nuestra confianza no está en el gobierno de turno. Nuestra confianza está en el Señor. Amén. Ahí somos verdaderamente discípulos. Miren, vamos a ir a Juan 11. Yo les decía que vamos a leer mucho, ¿verdad? Juan 11, del 11 al 44. Aquí vamos a leer harto. Vamos a leer Juan 11, del 11 al 44. Y esperemos que la pantalla no nos falle porque no tengo el verso escrito ahí. Juan 11, vamos a leer del 11 al 44. Juan 11, del 11 al 44. Ya, lo voy a leer aquí de la textual. Sí, ¿verdad? Sí, sirve el... Oh, perdón. Ahí volvió. ¿Esta es la textual o no? Ya, me gusta la América. Ya, Juan 11, del 11 al 44 dice, y dijo esto, y después de esto añadió, nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo. ¿Se acuerdan cuando muere Lázaro? Lo primero que Jesús dice es se ha dormido. No habla de que murió, habla de que se durmió. Cuando le hemos hecho y muere alguien dice y él durmió. Cambia, ¿por qué? Porque la muerte fue vencida, ¿verdad? Cuando morimos, dormimos.
dijo esto: nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo. Los discípulos entonces le dijeron: Señor, si se ha dormido, se recuperará. Pero Jesús había hablado de la muerte de Lázaro, mas ellos creyeron que habla literalmente del sueño. Entonces Jesús, por eso, solo por eso, porque no le entendieron, les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Tuvo que darle claridad, hablarle de la verdad sensorial, que es una verdad real, o sea, se murió. Pero Jesús, ¿qué estaba hablando? La realidad del espíritu. Estaba dormido, no estaba muerto en el espíritu. Entonces dice: y por causa de vosotros me alegro de no haber estado allí para que creáis, pero vamos a donde está él. Tomás, llamado el Dídimo, dijo entonces a sus condiscípulos: vamos nosotros también para morir con él. Luego pues Jesús y halló que ya hacía 4 días que estaba en el sepulcro. Ya había muerto hace 4 días. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros, y muchos de los judíos habían venido a casa de Marta y María para consolarlas por la muerte de su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, fue al encuentro, pero María se quedó sentada en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubiera estado aquí, mi hermano no habría muerto. Aún ahora yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Miren lo que habla Jesús: tu hermano resucitará. Esa fue la palabra. Marta le contestó: yo sé que resucitará en la resurrección. Ahí está la mentalidad sensorial, ¿verdad? Así como que esa verdad sensorial. Sí, algún día va a resucitar. Como nuestra mirada a veces, como que alguien se muere y uno dice: sí, algún día va. Pero Jesús dice: no. Dice, Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. Y esto también te lo dice el Señor a ti. En esas áreas que tú crees que están muertas y en algún día se van a levantar en la eternidad, más allá del sol. El Señor te dice: yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. No vamos a morir jamás. Y le dice: ¿crees esto?, le pregunta. Ella le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios, el que viene al mundo. Y habiendo dicho esto, se fue y llamó a su hermana María, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Tan pronto como ella lo oyó, se levantó rápidamente y fue hacia él. Pues Jesús, aún no habiendo entrado en la aldea, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban con ella en la casa consolándola, cuando vieron que María se levantó deprisa y salió, la siguieron, suponiendo que iba al sepulcro a llorar allí. Cuando María llegó a donde estaba Jesús, al verle, se arrojó entonces a sus pies diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y cuando Jesús la vio llorando, y a los judíos que vinieron con ella llorando también, se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció. Y dijo: ¿dónde lo pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Por eso los judíos decían: mirad cómo él lo amaba. Pero algunos de ellos dijeron: ¿no podía este, que abrió los ojos del ciego, haber evitado que también Lázaro muriera? Entonces Jesús, de nuevo profundamente conmovido en su interior, fue al sepulcro en una cueva y tenían una piedra puesta sobre ella. Así era el sepulcro. Jesús dijo: quitad la piedra. Marta, hermana del que había muerto, le dijo: Señor, ya hiede, ya huele mal, porque hace 4 días que murió. Esta es la hermana que dijo que creía en la resurrección hace poquito, ¿verdad? Dijo: no, yo sí creo que eres el Cristo. Pero cuando él le dice: quiten la piedra, ella dice: ¿pero para qué? ¿Pero para qué hay que quitar la piedra? ¿Sabes que el Señor quiere remover la piedra de esas cosas que tú asumiste que están perdidas? El Señor quiere remover la piedra de esas cosas que tú asumiste que están con mal olor, que se van a perder. Vuelva a abrir la piedra, vuelva a sacar esas cosas y decir: Señor, ordena mi vida. Señor, resucita esas áreas que están muertas, que asumí que ya murieron, que asumí que ya huele mal, que ya asumí que ya se perdió. Se remueva esa piedra. Y Jesús le dijo: ¿no te dije que si crees verás la gloria del Señor? Entonces quitaron la piedra. Jesús alzó los ojos a lo alto, y dijo: Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió con los pies y las manos atados con venda y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadlo y dejarlo ir.
Amén. El Señor quiere sacar esas áreas de Lázaro en tu vida. Pero hay que hablar, hay que remover la piedra. Remueve la piedra y decirle, Señor, habla, 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 que tus palabras suenen en mis cuerdas vocales para que salga este Lázaro. Lázaro sale no porque abrieron la puerta. Lázaro no sale solamente porque estaba Jesús ahí. Lázaro sale porque Jesús lo llama y le dice, sal fuera. Hay cosas que tú les vas a tener que hablar y decirle, sal fuera. En un momento el profeta Ezequiel está en el valle de huesos secos y él está expectante mirando todo esto y el Señor dice, profetiza, hijo de hombre, profetiza. ¿Por qué no lo hace Dios? Porque Él necesita ese vehículo para soltar la palabra, que salga el espíritu de nuestra boca. Profetiza. Lo mismo te dice el Señor esta mañana. Profetiza sobre ese valle de huesos secos. Profetiza a esa área que es Lázaro en tu vida para que se remueva la piedra y salga de ahí. Y sí, huele mal y no importa y se puede lavar en la sangre del Cordero. Y bien atado lo desatamos, ¿ya? Pero la voz lo va a resucitar. Amén. Gobernamos con la palabra. En Efesios 6:17 dice, tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada no sirve de nada teniéndola aquí, ¿verdad? No sirve de nada una espada guardada. La espada se utiliza, ¿o no? ¿Y cuál es la espada? La palabra de Dios. Tenemos que hablar la palabra para que la espada sea funcional. Si no, es solo un adorno. Todo lo demás de la armadura es funcional por sí solo. El yelmo de la salvación, ¿verdad? La armadura, todo eso es funcional si lo tengo puesto. La espada, lo único que no es funcional teniéndola puesta. Es necesario hablarla, es necesario mover la palabra. Es lo que se debe ejecutar. El verbo se ejecuta, el verbo no se guarda, no se queda aquí. Para mí, tener esa valentía de ir y orar, ir y hablar, mientras todos están proclamando muerte, tú vas con la valentía y digo, yo hablo vida en el nombre de Jesús. Mientras todo el sistema está hablando que está yéndote mal, tú dices, Señor, tú puedes resucitar muertos, tú lo puedes hacer con mi familia, con mi casa, tú lo puedes hacer con mis pensamientos, con mis finanzas. La oración del justo puede mucho, pero la oración es esa acción de hablar, es la acción de soltar una palabra. Entonces, por eso es necesario que la iglesia hable. La iglesia, de hecho, es muy poderosa, pero ¿saben por qué? Porque habla. En Hechos 2, ¿qué se soltaron? Las lenguas. Y vamos a ver que la iglesia de hecho solo habla. Predica. Antes los discípulos solo oían, recibían instrucción del Señor y Jesús se sembró en los discípulos, ¿verdad? ¿Y quién era poderoso ahí? Jesús. Pero ya después esa siembra tenía que crecer y dar alimento a otro. Y ahí es donde la iglesia de los hechos es tan poderosa, porque no se calla. Porque pronuncian, porque iban de tal lugar al otro hablando del Señor, predicando, ungiendo personas, llenándolos del Espíritu Santo. Porque si sabes que no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, sé lleno del Espíritu Santo. Esas son las soluciones de los hijos. La voz del Espíritu Santo. No es el dinero, no es la plata. No busques esas dinámicas. Y si las tenemos, gloria al Señor. Y si no, bien también. Pero tenemos a su Santo Espíritu para cambiar la vida, para trastornar las naciones, para cambiar a una generación, para encenderla de pasión. Es el Espíritu Santo en nosotros cambiando realidades, pero es necesario proclamarlo, es necesario anunciarlo. El profeta Jeremías, cuando estaba en la cárcel, él iba escribiendo y decía, necesito que alguien lo lea. Baruch, anda tú. Y Baruch, fuera de la cárcel, él, obediente, se iba a una plaza a leer, porque era necesario proclamarlo, porque no es necesario solo saberlo. No es solamente entenderlo. Ustedes entienden que Jesús murió por nosotros, ¿verdad? Y que venció la muerte, ¿verdad? Ahora hay que publicarlo. Esa área que está muerta, no, Jesús resucitó. Venció la muerte, esas áreas que tú ves débiles. Hablas de la victoria del Cordero. Pero es necesario profesarlo, es necesario hablarlo. No lo podemos callar. Por cuanto creí, por eso hablé. Amén. ¿Qué estamos creyendo? Una vez más vuelvo a preguntar eso. Primera de Reyes 17:12 hay una historia del profeta Elías. Cuando el Señor lo lleva en un tiempo de sequía, donde no había comida, lo lleva a ser sustentado por una viuda, ¿verdad? ¿Se acuerdan? A Sarepta. Ya. Él llega en Primero de Reyes 17:12 y ella le dice,
esto. Vive el Señor tu Dios que no tengo pan. Eso es verdad sensorial, lo que habíamos dicho, ¿verdad? Una verdad que es real. Ella no tenía pan. Dice, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y estoy recogiendo unos trozos de leña para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo. Eso es verdad, ¿verdad? Todo eso es cierto. Pero termina diciendo, para que comamos y muramos. Y el muramos lo agregó ella. ¿Estaban muertos? No, ¿verdad? Pero ella le agrega, me va a ir mal. Estamos tratando de comer este poquito y vamos a morir. ¿Qué dice el profeta? Verso 14 dice, porque así dice el Señor Dios de Israel, no se acabará la harina en la tinaja, ni se agotará el aceite en la vasija, hasta el día en que el Señor mande lluvia sobre la superficie de la tierra. ¿Cuál de las dos palabras se cumplió? Ambas. La de la viuda y la del profeta. ¿Ah? ¿Cuál tenía más poder? Ambas declaraciones se cumplieron. Miren, en el verso 17 dice, pero sucedió que después de estas cosas se enfermó el hijo de la mujer, dueña de la casa, y su enfermedad fue tan grave que no quedó aliento en él. El niño se murió. El profeta venía con una palabra de bendición y multiplicación, y ella dice, yo no tengo, nos vamos a morir. El hijo se le muere. ¿Qué tiene que hacer el profeta? Resucitarlo y finalmente termina viviendo. Pero su declaración terminó matando a su hijo. Nuestra voz tiene tanto poder. ¿Se acuerdan de la historia de Jacob cuando huye de Labán y una de sus hijas se roba unos terafines? Raquel, y el papá, Labán, dice, o no, fue Jacob el que dijo, no, si mal no recuerdo, dijo, pero que muera el que tiene estos terafines. Él manda esa frase. Él dice que se muera el que tenga estos terafines. ¿Quién termina muriendo? Raquel. La palabra de su propio... Y él amaba mucho a Raquel. No recuerdo bien si es Jacob el que lo dice o el Labán. Pero bueno, o la palabra de su papá o la palabra de su esposo terminaron matando a Raquel por una proclama, que se muera el que haya tomado los terafines. Entonces, nuestro hablar no es tan inocente como creemos. Y la tiniebla lo hace ver así, obviamente, para que hablemos muy mal. Pero insisto, si Dios decidió crearlo todo con su voz, es porque el verbo es muy importante. Y es necesario que el verbo habite en nosotros y nosotros en él. Permanecer en su palabra. Quiero cerrar con esto. Hechos 16, 16. Hechos 16. Y si los amigos de la alabanza me acompañan. Hay mucho proverbio que habla de la importancia de hablar. Esto estaba en la Biblia, amigo, perdón. Con nuestras palabras, del cuidado. Hechos 16, 16 dice, y sucedió que mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía un espíritu de adivinación. ¿Qué tenía la muchacha esclava? Un espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Esta adivina reconocían Pablo en Silas como, estos son hombres del siervo Altísimo, iba gritando, que nos proclaman el camino de salvación. Ella iba predicando también atrás. Y esto lo hacía por muchos días, ¿sí? Al principio fue bonito para Pablo, me imagino, pero en un momento dijo, ya que se calle, porque está todo el rato diciendo lo mismo. Dice, más desagradando esto a Pablo, se volvió y dijo al espíritu, te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Él solo habló. Y salió en aquel mismo momento. Pero cuando sus amos vieron que se le había ido la esperanza de su ganancia, porque esta adivina ganaba dinero y ella era esclava de estos amos, prendieron a Pablo y a Silas y lo arrastraron hasta la plaza ante las autoridades. Y después de haberlo presentado a los magistrados superiores, dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y proclaman costumbres que no nos es lícito aceptar ni observar, puesto que somos romanos. La multitud se levantó en contra de ellos y los magistrados superiores, rasgándoles sus ropas, ordenando que los azotaran con varas. Eso le hicieron a Pablo, a Silas.
Y después de darle muchos azotes, lo echaron a la cárcel, ordenando al carcelero que los guardara con seguridad. El cual, habiendo recibido esa orden, los echó al calabozo interior y le aseguró los pies con un cepo. El cepo era una maderita que se ponía en los pies y ellos no podían moverse. Ambos quedaron con un cepo. Como a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios. Miren qué poderoso esto. ¿Saben que quizá hay alguno que está con su cepo puesto en este momento? Puede que alguno esté en una situación dificultosa, que se ha visto en una cárcel, en un lugar húmedo. Y está ahí. Y quizá está en ese lugar complejo. Pero miren lo que pasa. ¿Ellos qué hacían? Oraban y cantaban himnos. ¿Se estaban lamentando? Estaban llorando sobre la cárcel, diciendo ¿por qué estamos aquí? Ellos empezaron a adorar al Señor. ¿Sabes que la respuesta ante la dificultad es proclamar ese fruto de labios que confiesa el nombre del Señor? En todo tiempo proclamaré tu nombre, no solo en los momentos altos, aún en esos momentos complejos levanto himno y alabanza, proclamando tu victoria. De repente se produjo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Se rompió el cepo por la adoración de los hijos. Se rompieron las cárceles por la adoración de los hijos. Porque hay una voz más fuerte que rompe los cedros. Esos cedros son árboles gigantes que no te permiten ver el mañana. Pero la voz del Señor rompe los cedros y te despeja la visión. Esa es la voz del Señor que abre caminos. Es la voz del Señor que energiza tu espíritu. Y tú hablas verdad, hablas vida, hablas resurrección, porque la sangre de Cristo habla mejor que la de Abel. La sangre del Cordero habla mejor que la de Abel. Hace unos días atrás, semanas atrás, hubo una muerte en Antofagasta, en Calama específicamente, donde un chico mató a su inspectora, ¿verdad? Y esa sangre clama justicia. Y se levantó una voz de violencia en los centros educacionales, en la universidad estos días, ¿verdad? Pero hay una sangre que habla mayor que la sangre de la violencia, y es la sangre del Cordero. ¿Y quiénes portan esa sangre? Los hijos de Dios. Proclamamos la abundancia de la paz sobre la nación. Amén. Al despertar el carcelero y ver todas las puertas abiertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar, creyendo que los prisioneros se habían escapado. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagan ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces él pidió luz y se precipitó adentro, y temblando se postó entre Pablo y Silas, y después de sacarlo dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? La respuesta de salvación viene producto de esta voz del Señor. Y ellos respondieron: cree en Jesús, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Y qué hicieron? Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él los tomó en aquella misma hora de la noche y les lavó las heridas. Enseguida fue bautizado él y todos los suyos, llevándolos a su hogar, y les dio de comer, y se regocijó grandemente por haber creído en Dios con todos los suyos. ¿Saben qué? Los carcelarios van a terminar lavando tus heridas. A medida que hablen la palabra del Señor, tus acreedores van a estar diciendo: ¿cómo consigo la salvación? Los que te persiguen van a estar pidiéndote oración. La gente que tiene necesidad va a estar buscando la palabra del Señor, porque tú eres esa casa de oración. Tú eres ese vehículo del Espíritu Santo que trae la respuesta del cielo, porque Cristo en nosotros es esperanza de gloria. Amén. Pónganse de pie. Señor, presentamos nuestras cuerdas vocales, presentamos nuestro aparato fonatorio delante de ti. Endúlzalo con tu miel, Señor. Remueve todo nódulo de la tiniebla que ha sacado un grito de violencia, un grito de voz de menosprecio. Remueve toda dinámica en nuestras voces que ha estigmatizado a la nación. Si hemos hablado mal, hoy oramos para que sean limpiadas nuestras cuerdas vocales, Señor, y carbón encendido venga sobre nuestras bocas, Señor, y sea tu voz la que predomine en la iglesia, sea tu voz la que predomine en los hijos. Cambia nuestro lamento en danza, cambia nuestras palabras de amargura en palabras de vida.
Cambia las palabras de muerte en resurrección, las palabras de tinieblas en luz. Reemplaza nuestro vocabulario por la lengua de la fe. El lenguaje de la fe está en medio de nosotros. Ya hablemos vida en medio de la muerte. Ya hablemos manantiales en medio de los desiertos. Ya hablemos la voz del Espíritu. La voz del Espíritu. Y Señor, y presentamos toda palabra de maldición que haya venido en contra de nosotros, Señor. Recientes o pasadas, toda voz o toda proclama en contra, las que sabemos y aún las que no sabemos. Ese celo amargo que se ha levantado en contra de nuestras vidas, que hablaron de que nos iba a ir mal, que hablaron desorden, que hablaron envidia. Gente de autoridad que nos maldijo, Señor, en algún momento. Palabras que nos ataron. Hoy se han roto las cadenas. Hoy se han quebrado, Señor, los candados. Hoy venga la libertad, toda palabra removida. Y sea tu voz la que predomina sobre nuestras vidas. Sea la luz, sea la luz. Y todo orden venga a nuestra vida. No somos hijos de la desobediencia. No somos hijos de la rebeldía. No somos hijos de la violencia ni de la mentira. Tenemos un Padre. Tenemos un Padre que habla vida, vida y vida en abundancia. Tenemos un Padre que nos llamó a vida eterna. Se abren los libros con las palabras escritas de esta generación y comemos del rollo que habla vida. Esta sangre que habla mejor que la de Abel. Proclama que somos hijos, porque ya no es unigénito, es el primogénito, el primero de muchos hermanos. Y caminamos en la libertad del Hijo. Hay libertad. Y en el nombre de Jesús hay libertad. Se rompen las cadenas. Se rompen los cepos que tenían atado a tus pies y no te permitían caminar. Hay un sonido de alabanza que sale de tu interior. Es Judá, es la alabanza que honra al Señor. Ya no hay lamento en tu voz. Tus pulmones son llenos de ese ruá del Espíritu Santo. Y tu lámpara es encendida una vez más, para que el soplo del Señor salga a través de ti. Resurrección, vida del Altísimo sobre tus palabras. Y bendecimos a nuestros hijos. Si alguno ve que tiene que tomar a sus hijos y bendecirlo y hablar palabra de vida, este es el momento. Bendecimos nuestras generaciones y decimos que no es una generación de cristal, es una generación de vida en abundancia, es una generación poderosa que camina de gloria en gloria y de poder en poder, que planes de bienestar y no de calamidad tú has preparado para darles un futuro y una esperanza. No es una generación que necesita de ayudas externas, sino que se apoya en ti y que tiene mayores experiencias que las que hemos tenido nosotros, que tiene mejores vivencias, que tiene mayor intimidad, que tiene una mayor pasión por tu presencia. Bendecimos a nuestros hijos, a las generaciones venideras, son fortalecidas en tu palabra. Bendecimos a nuestras generaciones y a esta nación y hablamos vida, vida en abundancia. Tu sangre levante toda otra sangre, Señor, y tu justicia reine con autoridad y con gobierno, porque has vencido gloriosamente, has vencido gloriosamente, has vencido gloriosamente. Sonido de trompeta. El sonido de trompeta anuncia la victoria del Señor y libertad sobre toda palabra de maldición. Somos limpios. Son removidas toda palabra de oscuridad. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, se remueve toda palabra mentirosa y predomina la verdad de Cristo.
Y así como Isaías vio que el Señor puso a través de un ángel un carbón encendido sobre sus labios, un carbón que lo tomaba del altar. Señor, hoy pedimos que sean purificados nuestros labios, sea purificado nuestro hablar. En el nombre de Jesús, Padre, oramos para que el carbón encendido se manifieste sobre nuestro hablar. Y todo lo que estaba asociado a esa fuente de amargura, de ira, de enojo, de maledicencia, Señor, hoy día declaramos que es consumido cada uno de esos frutos de nuestros labios por el fuego que sale de tu altar. Y oramos para que se encienda la alabanza, la verdad, la justicia, la obediencia de nuestro hablar. Y asimismo, en el nombre de Jesús, venimos a quitar todo enmudecimiento, toda forma en la que el enemigo enmudeció tu boca y quitó la autoridad por la falta de fe, por la duda, por la falta de certeza, o aún porque alguien puso un límite en la capacidad de declarar y profetizar con fe. Así que en el nombre de Jesús hoy día decimos: es removido el enmudecer, es quitado el enmudecimiento de tus labios, y puedes declarar y profetizar lo que el cielo habla. Se encienden tus labios, se encienden, conectados al fuego que hay en el altar, se encienden. Profetiza, si tienes que profetizar, profetiza, declara la verdad del Señor. Si tienes que abrir tu boca y adorar, adora, y que ese altar de alabanza se encienda